Arrancamos con una pregunta. ¿Qué es imposible? En muchos casos, la idea de posible o imposible se nos mezcla con, implícitamente con el estado actual de la técnica. La primera tablet que existió fue en el año 99, en el cual Hewlett Packard sacó una computadora que se convertía en tablet, es decir, era una notebook que se giraba sobre el vértice de la notebook, de la unión de la pantalla con el teclado, y se convertía en tablet. El mercado no estaba preparado en ese momento, el mercado no lo aceptó, aunque parezca paradójico, no tuvo éxito. Posteriormente, lo sacó 10 años después Apple, con el éxito que todos conocemos hoy en día de lo que son los iPad, y luego lo tomó la mayor parte de las empresas de tecnología para lo que es una forma fácil de viajar con una computadora hoy en día, que es la tablet. Esto que ustedes ven aquí era una historieta en la década del 50, que era un detective que se llamaba Dick Tracy, el cual, fíjense ustedes qué cosa loca, se tomaba como un chiste en aquella época, le hablaba al reloj. Caramba, eso hoy en día es algo bastante frecuente. Entonces, lo que era imposible o era ridículo hace 60 años o 70 años, hoy en día es algo natural, normal. La tecnología avanza, creo que es innecesario decirlo. Los smartphones arrancan del año 2008, con la aparición del primer iPhone. Y hoy en día todo el mundo viaja con una computadora en el bolsillo, computadora que es superior a las supercomputadoras, esas supercomputadoras que necesitaban decenas de kilowatts de energía y superficies que estaban en 200 metros cuadrados. Uno viaja con eso en el bolsillo. El teléfono celular es la computadora de esta década. ¿Qué es imposible? Bueno, nosotros vamos a ver hoy un montón de ejemplos, porque sobre todo para entrar en tema necesitamos poner ejemplos para vernos las posibilidades que se nos abren. Y luego, después vamos a ver en una segunda parte cómo es que eso se implementa. Entonces, lo que es imposible hoy en día, lo que corresponde decir es que tecnológicamente hoy no lo podemos encarar. Nada implica que el día de mañana eso tenga una solución que sea tecnológicamente accesible y económicamente posible. Bueno, arranquemos con una definición. ¿Qué les parece a ustedes que es Internet de las cosas? Seguramente ustedes lo habrán escuchado en más de una oportunidad, hablar de Internet de las cosas, pero ¿qué es lo que a ustedes les surge la palabra Internet de las cosas? Y escucho sus opiniones. Poder interactuar con cosas que, por ejemplo, no estén vivas y poder darle alguna utilidad. Bien. Y para eso, ¿qué se requiere? Para conectarnos con esas cosas que no están vivas. No, ojo, no estoy aceptando la definición, ¿eh? No, sí, está bien. Algún tipo de comunicación entre las dos partes. O sea, por ejemplo, Internet, Bluetooth. Bueno, pero ¿qué es lo novedoso? Porque Internet existe desde fines del siglo XX, desde 1990 y pico existe Internet. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que hoy en día nos permite hablar de un tema novedoso
como Internet de las cosas? ¿Para qué usamos Internet hoy en día? ¿Para qué no usamos internet hoy en día? Preguntaría yo. Yo creo que el, Bueno, es una muy buena respuesta. yo creo que el concepto de internet de la cosa va más por el lado de conectar cosas que uno usa todos los días a través de una red, que en este caso sería el internet, en el cual uno puede tener información a distancia o generar una base de datos enorme con tan solamente poner en funcionamiento el sistema. Me gustó mucho esa definición. Me gustó mucho esa definición. Es decir, conectar cosas a través de Internet. Me gustó esa definición. Pero de vuelta, ¿qué es lo novedoso? ¿Cuál es la diferencia entre Netflix y esto que estamos definiendo nosotros como Internet de las cosas? ¿Qué les parece a ustedes? O descargar música o escuchar Spotify o Google Music. eh, ¿Cuál es la diferencia con esto de Internet de las cosas? A ver, por ejemplo, para saber el estado del medidor de energía eléctrica, yo necesito un flujo de datos tan importante como el que puede significar ver una película en 4K en Netflix. No, solamente necesitas alguna manera de poder, no sé, leer la potencia o los volts o la corriente que tenés en tu red eléctrica. Correcto, es decir que va a ser de acceso normalmente esporádico, es decir, de vez en cuando, y también que las transacciones de datos van a ser pequeñas. No voy a estar transmitiendo en forma permanente, significa eso, y pequeñas porciones de datos. Con lo cual estamos diciendo de que no se va a transmitir ni videos, ni se va a transmitir fotos, en principio, y que solamente vamos a tener informaciones que se llaman telemétricas, es decir, de pequeños paquetes de datos. Ver la ubicación de una vaca en el campo, y lo necesito saber 3 veces por día, no más que eso. Y para eso necesito, de alguna manera, que no sea GPS que consume mucha energía, triangular para saber dónde está la vaca. Entonces, Internet de las cosas, en base a todo lo que ustedes estuvieron hablando, es la interconexión de cosas de la vida cotidiana a través de Internet. Y partiendo de que se van a hacer comunicaciones esporádicas y de pequeños montos de datos. Por ejemplo, ¿a quién no le pasa que no sabe dónde dejó las llaves de la casa o las llaves del auto? Bueno, no, existe ya en forma restringida, pero tengo la posibilidad de buscar, de googlear dónde están las llaves, dónde está mi hijo. Y para eso necesito despertar una aplicación que se encarga de localizar la ubicación de las llaves y bueno, me doy cuenta que la dejé debajo del diario que estaba leyendo o de los papeles que tenía. Entonces, con esta definición vamos a hablar un poco de la historia. Arrancamos nosotros con un navegador que fue el primero que existió, que se llamaba Mosaic, que estamos hablando de la década de principios de la década del 90, que era un navegador que ustedes hoy en día no se lo imaginan, era que uno tenía que escribir a lo pavote, sobre pantalla negra, uno tenía que escribir a lo pavote para comunicarse en forma remota con un sitio que había, por ejemplo, un documento al cual uno quería acceder. Entonces era muy distinto a lo que nos imaginamos nosotros de Internet hoy. Es decir, lo que es el Chrome o lo que es Mozilla están en una esfera totalmente distinta. Mosaic era un navegador con teclado, es decir, que uno tenía que teclear.
esta información que estoy diciendo yo ahora es un poco vieja, tiene 3 años. Si nosotros juntamos toda la información que existía en el 2018, estamos hablando de 4.000 exabytes. Sí, fíjense que exa sin H es una unidad que no hemos utilizado seguramente nunca. ¿Por qué? Porque viene después de giga, tera, peta, bueno, llegamos a exa. Es 10 a la 18. Y acá decimos entonces que estamos hablando que la información que se disponía en ese momento en toda la Internet equivalía a 4 por 10 a la 21 bytes. Para tener una idea, y suponiendo que esta información estaba caracterizada por bytes y que cada byte era una letra, y que esas letras se usaban para imprimir libros, esta información, esta cantidad de libros que imprimiríamos con la información de 4.000 exabytes, y apilamos los libros, llegaríamos a Plutón, ida y vuelta, 80 veces. Entonces, cada byte, una letra, un carácter ASCII. Lo imprimimos en páginas, esas páginas forman un libro, esos libros empezamos a apilar y llegaríamos a Plutón 80 veces ida y vuelta. Eso significa que la cantidad de información, o mejor dicho, no de información, de datos que existen en Internet es descomunal. Es decir, se nos va de la imaginación. Todo eso se logró en 20 años de existencia de Internet. Sin lugar a dudas que Internet nos cambió la vida y la cultura. Y con la aparición de la inteligencia en celulares y en tablets, amplió el intercambio de datos desde cualquier lugar, y hoy yo podría estar dando clase en este momento en el subte, podría estar dando clase en la costa o podría estar dando clase en la Patagonia, y sería indistinto. Y eso es lo que nos cambió la vida, Internet. El mundo ahora se encuentra dominado por la conexión, por la conectividad. Tablet, teléfonos, computadoras. Hoy en día yo tengo familia en España, tengo alumnos en Alemania, y chateo con ellos y hablo con ellos de una manera inimaginable hace 30, 40 años. Piensen ustedes, y ahora lo que voy a hablar es un dato concreto, 1987. Yo tuve que ir a trabajar a Brasil. Para hablar con mi familia tenía que pedir una comunicación telefónica, porque no había ni siquiera telediscado, y tenía que pedir la comunicación telefónica con 1 o 2 horas de anticipación. Y estoy hablando de 35 años. Es decir, era todo un prepararse para la comunicación, estar cerca de la telefonista que le avisaba a uno, mientras tanto uno estaba leyendo un libro en la sala de espera. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Y hoy en día, instantáneamente, uno se envía un mensaje de texto con cualquier lugar del mundo y casi seguramente sin costo. Bueno, eso es lo que se ha producido con la revolución de las comunicaciones, la revolución de la informática. ¿Qué es Internet de las cosas? Es la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. No estamos hablando de la conexión de 2 computadoras entre sí, porque eso existía desde antes. La aparición de Internet de las cosas es relativamente nueva, tiene menos de 10 años, y que nos permite vincular objetos, cosas, con
que tenemos en este momento mucha mayor cantidad de objetos y cosas conectadas a Internet que personas en el mundo. Si cada dispositivo que nosotros tenemos tuviera una tarjeta de identificación por radiofrecuencia, del tipo de las que tenemos nosotros en la tarjeta SUBE o la que tenemos nosotros en el parabrisas del auto para cruzar los telepeajes, permitiría todo esto, entonces, ubicar cualquier dispositivo en cualquier lugar del mundo que se encontrara. Interconectar cosas es una evolución de Internet. Entonces, Internet de las cosas permite reunir, analizar y distribuir datos que podemos convertir en información. Fíjense que bytes no es información. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros, por ejemplo, googleamos Cortex? ¿Qué nos aparece cuando googleamos Cortex? Bueno, lo que nos aparece habitualmente, y veámoslo, lo que nos aparecen es qué es el juego Cortex vinculado con el cerebro, porque el Cortex es el cerebro, conociendo Cortex Plus, cómo jugar Cortex es un juego. Es decir, que esos son datos, no es información, no es lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando cómo funciona el 401RE y me encontré con toda información. Fíjense, acá bien clarito. ¿Qué es lo que entienden por Cortex? Aquí, cerebro. No es lo que estaba yo buscando. Estos son datos, no es información. ¿Y por qué le damos nosotros tanto énfasis para dedicarnos una clase exclusivamente al tema? Porque Internet de las Cosas permite hoy en día, con muy poca inversión, ponerse a trabajar en un tema que es un nicho importante en el cual no tenemos la competencia de productos chinos en el sentido de soluciones terminadas. A nadie se le ocurriría hoy en día ponerse a fabricar PCs porque no podríamos competir de ninguna manera con la industria china. Pero si yo tengo la posibilidad de diseñar una cosechadora que se maneje a través de la carga de forma remota del plano de un campo y le largo a correr para que me coseche el trigo en ese campo, esa es una aplicación, fue diseñada en la Argentina, hace unos cuantos años, pero fue diseñada en la Argentina, en la cual me permite aprovechar la cosechadora porque ahí no sabe lo que es día, noche ni nada, no le importa. Si yo le cargué bien el plano del campo, cuando llega al alambrado va a dar vuelta sola sin necesidad de que tenga una persona que la controla. Es un nicho importante, es un nicho en el cual dije se requiere baja inversión. Por ejemplo, una de las empresas más importantes que está trabajando en Internet de las Cosas en Argentina está vinculada a el desarrollo de aplicaciones de ciudades inteligentes y que trabaja en un departamento de 3 ambientes, en el cual el living es la recepción, uno de los dormitorios de la casa es el sitio de desarrollo, el otro dormitorio de la casa es el armado, y en la habitación de servicio tienen el archivo. Entonces, fíjense, es el alquiler de un departamento de 3 ambientes. Los componentes que se necesitan son muy accesibles, se pueden comprar por internet, los transductores, eso vamos a hablar un poquito en detalle en un rato,
el equipo de desarrollo es la misma PC que ustedes están utilizando. Es decir, estamos pretendiendo aquí abrirles un poco un concepto importante que es el concepto del emprendedurismo, es decir, la capacidad de emprender su propio proyecto sin necesidad de tener que depender de un jefe. Hay un video que está circulando recientemente en el cual Banderas habla diciendo de las diferencias que existen entre Europa y Estados Unidos, diciendo que el 70% de los europeos buscan trabajar en una empresa en relación de dependencia, mientras que en Estados Unidos el 70% de las personas buscan tener su propia empresa. Aquellos que hayan visto, por ejemplo, y la recomiendo, que a mis alumnos de proyecto final les pido que la vean y la discutimos en clase, la película Jobs de Ashton Kutcher, que es un buen ejemplo de un conjunto de cosas que uno no tiene que hacer porque uno no es Steve Jobs y que tiene ese carisma y esa capacidad. Pero muestra cómo una persona en un garage puede emprender un proyecto y llegar a ser Apple. De la misma manera, Bill Gates, antes de fundar Microsoft, había creado y quebrado 70 empresas. Cuando finalmente llegó a crear Microsoft, que fue una jugada arriesgada que le compró a alguien que había hecho un sistema operativo la base de lo que después terminó siendo el MS-DOS, el sistema operativo de las primeras PCs. Con esto estamos diciendo, Internet de las Cosas es un nicho de mercado en el cual es fácil entrar. Y las aplicaciones son infinitas. Y se están abriendo continuamente más aplicaciones. Y se está abriendo continuamente mayor cantidad de desarrollos a producir. Y lo que vamos a tratar de ver con algunos videos es justamente la facilidad de incorporar nuevas prestaciones. Lo que se busca con Internet de las Cosas es disminuir la brecha cultural y económica y minimizar el consumo de energía. Es decir, hoy en día yo puedo acceder a libros electrónicos de la biblioteca sin necesidad de ir a la facultad a buscar en la biblioteca, sin necesidad de utilizar colectivo o auto, y puedo de esa manera acceder a libros que me serían imposibles. Yo puedo recorrer en este momento el Museo del Louvre en Francia sin viajar en avión, sin consumir combustible de avión, que son muy ecológicamente muy insatisfactorios, y puedo llegar entonces a disfrutar del museo sin moverme de mi casa. ¿Quién ocupa la silla inteligente? Supongamos que esa silla que vemos ahí es inteligente. Supongamos que esa silla lee mi tarjeta SUBE. Yo tengo una tarjeta SUBE que está a mi nombre, desde las más viejas de la historia en la cual uno tenía que registrarse para decir, Marcelo Romeo tiene esta tarjeta SUBE. Entonces, sabiendo que es Marcelo Romeo el propietario de la tarjeta SUBE que está sentado en esa silla, saben que yo tengo una cuenta en Google. Saben entonces que yo tengo una cuenta en Google Music. Pueden llegar a saber entonces qué tipo de música me gusta a mí, que es lo que yo frecuentemente busco en Google Music. Entonces estoy en la sala de espera del dentista
nervioso porque a nadie le gusta estar en el dentista y, oh sorpresa, ponen el tipo de música que yo escucho frecuentemente y que me hace sentir más confortable y me relaja. Con lo cual, esa silla inteligente determinó quién soy yo, cuáles son mis gustos, me pueden llegar a pasar en el televisor videos, porque saben también qué es lo que yo veo en Netflix, entonces determinan qué es lo que a mí me gusta, entonces me ponen videos que me permitan relajarme, disfrutar la estadía. Lo mismo cuando uno viaja. Entonces, en el ómnibus en el cual me subí en Retiro, me ponen la música que a mí me gusta, o por ejemplo, hacen una evaluación de las sillas inteligentes que tengan en el micro y, bueno, promedian el tipo de música más, más disfrutado por los asistentes. Fíjense, lo que estoy diciendo yo no es ciencia ficción, requiere un poco de imaginación de alguien que haga una aplicación para esto. Vamos a ver un primer video. A ver, vamos a ver si podemos... ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, bueno. Entonces, acá tenemos el caso de una persona que se está yendo de la casa. Entonces, tiene su tarjeta SUBE, llamémosle así, en el cual detecta el sistema que se está yendo. Ahí tenemos un medidor de temperatura, control de temperatura, y detecta que me fui. En el momento que me estoy yendo, no es que se rompa el auto, sino que está diciendo acá de que le avisa al auto de que me estoy acercando, con lo cual el auto se abre porque yo, que soy el dueño y que tengo identificación, me estoy acercando. Con lo cual eliminé la llave. Entonces se comunicó con el auto en el cual se deshabilitan, inclusive se puede arrancar si uno lo programa, y salgo. Estoy viajando y ahí, y esto tampoco es ciencia ficción porque eso existe y hay planes de instalarlo en Buenos Aires y ya no se instaló, que es la detección de lugares donde estacionar. Para lo cual, lo que hago es poner un transductor en el piso, en el cual veo si arriba de ese transductor hay un auto o no. Con lo cual, sé si ese lugar de estacionar está ocupado o no está ocupado. Lo cual, y acá aparece un tema muy importante del cual vamos a hacer mucho hincapié enseguida, es que por razones de vandalismo no me conviene atornillar externamente ese sensor porque, bueno, es una ciudad en la cual hay mucho vandalismo, entonces lo que me conviene es ponerlo debajo del pavimento, debajo del asfalto. Lo cual evidentemente significa de que no debo tirar cables para alimentar todo eso porque sería complicadísimo tirar cables y después tirarle asfalto encima, sino que deben ser sistemas, dispositivos en los cuales se pueden alimentar por baterías y durar esas baterías, pilas comunes, no nada especial, no una batería de auto, sino pilas comunes, y que me permitan durar 5 años sin tener que cambiar las pilas. 5 años es la vida máxima del pavimento, con lo cual, cuando vuelva a cambiar el pavimento dentro de 5 años, cambio sus sensores. Y de esa manera puedo manejarme dentro de la ciudad sin lentificar el tránsito, porque debe haber pocas cosas
más lentificantes del tránsito que una persona que está, un auto que está buscando estacionamiento en la calle, y también minimizando la polución ambiental, porque el auto cuando está viajando, regulando, es cuando más contamina. Con lo cual, entonces, estamos viendo dónde, en el posicionamiento, dónde hay. Esta es la playa de estacionamiento de donde va este buen hombre. Y ahí, esto es primer mundo, otro universo, tenemos transductores que, fíjense, están armando una red entre ellos, se están comunicando entre los transductores hasta que pega uno y llega a, una caja que hemos visto, esta caja, que tiene una antena. Esto significa que este dispositivo recibe información del transductor en un formato, por ejemplo, algo que todos conocemos, que no es el que se muestra ahí, pero para que todos lo entendamos. Bluetooth. Entonces, los sensores estaban comunicando con Bluetooth, lo cual no es cierto. Pero pongamos que sí. Bluetooth llega a este dispositivo que por medio de esta antena se comunica con Internet. Este dispositivo que me permite pasar de una forma de información a través de Bluetooth a otra que sería, por ejemplo, Internet, se llama gateway. Gateway. Este gateway lo vamos a ver en infinidad de casos distintos a lo largo de la clase de hoy. Entonces, los sensores se estuvieron comunicando entre sí, llegaron al último que se comunica con el gateway se comunica a Internet y a través de una aplicación me avisa de que hay un sitio disponible, es decir, me estoy comunicando a través de servidores a una aplicación que le avisa al hombre del auto de que hay un lugar disponible en el cual inclusive, y eso existe hoy en día, ya directamente puedo dejarle el control al auto para que se estacione solo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Me van siguiendo? Todo bien, profe. Aquí tenemos otro caso. Una persona que tiene problemas cardíacos y que está haciendo fitness. Entonces tiene un brazalete, que ese brazalete se comunica a través de Internet con una aplicación que tiene su médica cardióloga, que está viendo el accionar de su corazón y de todo su sistema circulatorio sin necesidad de estar presente. Con lo cual, estamos abriendo otro campo, que es la telemedicina. El primer caso que vimos era un caso de ciudad inteligente. Ahora, recién vimos un caso de telemedicina. Ahora vamos a hablar un caso de telecomercio, en los cuales, y esto existe y no es ciencia ficción. Bueno, para nuestro país vamos a ver que sí. Entonces tenemos una persona que recibe un pedido en su local, un pedido de compra, le avisan a través de un transductor, de un sistema que tiene en un reloj inteligente, de que alguien hizo una compra de un producto. Entonces ahí tiene un sistema de comunicación, se prepara en un tupper de dimensiones preestablecidas. Bueno, esta es la parte que yo recomendaría no hacer en Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires. Viene un dron y se lleva el tupper, con lo cual se facilita la distribución. Esto existe hoy en día y lo está utilizando Amazon para hacer el traslado de paquetes y de compras. Entonces uno compra algo y si es en un lugar medio inaccesible y si es pequeño y lo permite, lo trae directamente un dron. Bueno, entonces hemos visto un caso de ciudad inteligente en la cual el sitio vacío de estacionamiento me avisa de que puedo ir a estacionar. Hemos visto un caso de
telemedicina y hemos visto otro caso de telecomercio. Y con esto estamos abriendo una caja de infinitas prestaciones. ¿Cómo comenzó todo esto? En el año 90 comenzó la telefonía celular, como la conocemos hoy en día. Existieron antes de la década del 90 otras alternativas que eran muy complejas. En alguna ciudad de Estados Unidos se puso una antena gigantesca en el centro y todos los móviles se comunicaban con esa antena, lo cual significaba que en las horas de mayor tráfico de información se repartían y el ancho de banda disponible, y por lo tanto se podía demorar, la latencia era muy grande y el sistema no fue impráctico. Entonces en el año 90 apareció la telefonía a través de células, que son las antenas de conexión, células, y por eso se llama telefonía celular. El concepto que tenemos hoy con el reuso de frecuencias, es decir, que una antena de telefonía celular en Bernal puede llegar a compartir, puede llegar a tener la misma frecuencia de trabajo que que en una estación celular en Palermo y que otra estación celular en Zárate, porque la distancia impide que las emisiones de una antena lleguen hasta la zona de acción de la otra. Entonces eso permite el reuso de las frecuencias de las bandas en las cuales se trabaja en telefonía celular. En el año 97, Palm Pilot, es decir, Palm Pilot es algo histórico, en lo cual forma parte de la historia en el siguiente sentido. Fíjense, esta es una Palm. Esta fue la primera computadora agenda disponible en el mercado. Es decir, esto tiene 30 años más o menos. Entonces, esto fue lo primero, tenía esta todavía funciona, tenía un lápiz que era el que nos permitía efectuar la selección y el desbloqueo. Entonces, esto fue terriblemente novedoso. Tenía un zócalo de conexión especial y particular, ¿lo alcanzan a ver en la pantalla? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, tenía un zócalo que era bastante complicado, se comunicaba por un puerto serie con la PC, y dio lugar a que la empresa Palm introdujera la primera comunicación Bluetooth que tuvo éxito comercial. Es decir, me podía comunicar con la PC, en la PC lo que tenía ya no era, porque las PCs todavía no venían con Bluetooth, lo que tenía que hacer era utilizar uno de estos dongles, de estos conectores USB que me permitían generar Bluetooth dentro de mi PC. Es decir, esto me permitía generar Bluetooth desde mi PC y me permitía conectarme con la Palm que les mostré. Es decir, esto forma parte de la historia. Así fue como comenzamos. Y a fines del siglo XX comenzó una revolución que fue producida en forma colateral por estudios en el MIT, que fue la identificación por radiofrecuencia, el RFID. La detección por proximidad, que hoy utilizamos en las tarjetas de crédito y débito y en la tarjeta SUBE para el viaje. Bueno, todo eso entonces nos llevó a una revolución de conectividad. En el año 2007 apareció el iPhone.
que fue el que popularizó el acceso a Wi-Fi en el teléfono y que también permitió por primera vez tener pantallas táctiles inteligentes y que nos permitieran esas pantallas táctiles ser vínculo de conexión sin necesidad de estar escribiendo. Aparecieron los iconos en el teléfono, lo cual fue realmente revolucionario. Nos cambió la forma de usar el teléfono. Hasta entonces el teléfono tenía teclado físico, es decir, fue durante muchos años, hasta principios de hasta fines de la primera década de este siglo, el teléfono más distinguido era BlackBerry, que tenía un teclado físico, es decir, teclas no sobre el display, sino que eran teclas físicas. El iPhone fue el que revolucionó todo al aparecer con un teclado sobre la pantalla, con iconos en la pantalla, con conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Nosotros vamos a exigir seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque necesitamos que la comunicación viaje de una manera segura. Imagínense ustedes lo que significaría de que los datos de salud de un presidente o de una presidenta en el mundo, los datos de salud del estudio médico, viajara a través de las redes y que fuera capturado por gente que le daría un uso indebido a esa información. Entonces necesitamos seguridad, que la información viaje adecuadamente encriptada y con la garantía de que no va a ser detectada por terceros. Necesitamos privacidad, nadie más que yo puede entender lo que viaja, y que nadie puede llegar a capturar esa información y que la información llegue seguro. Tiene que estar la parte de seguridad exenta de virus. Hace unos años hubo una explosión de ransomware que fue una situación bastante, si uno lo piensa, bastante razonable para las mentalidades de aquella época. Estoy hablando de hace 4 años. Se detectó que la mayor parte de los dispositivos, como por ejemplo cámaras de seguridad, como por ejemplo routers, tenían como nombre de usuario admin y como clave admin. Entonces, como advertencia de lo que significó, porque no fue un daño demasiado grave el que se produjo, pero sí una advertencia, se diseminó entre los dispositivos como cámaras de seguridad admin, se diseminó un virus cuyo efecto fue que a una determinada hora de un determinado día, todos los dispositivos que habían sido hackeados trataran de comunicarse con una empresa de seguridad. Entonces fueron millones de dispositivos que simultáneamente trataron de comunicarse con esa empresa de seguridad informática. Lo que se produjo fue una denegación de servicio, un denial of service, un DOS, que hizo que el sistema se cayera, que el sitio ese se cayera porque no podía satisfacer la demanda de millones de dispositivos que querían acceder simultáneamente. Esa fue una advertencia. No tuvo daños catastróficos, sino que simplemente fue una advertencia. Después empezaron a aparecer, ya en forma más preocupante,
los secuestros de dispositivos. Empezaron por las PCs. Ustedes seguramente escucharon de que el ransomware hacía de que se encriptara el disco rígido de la computadora y pedían rescate en monedas virtuales para poder desencriptar el contenido. Bueno, si me pasa eso, yo tengo backup, perderé el trabajo de la última semana, pero tengo backup al viernes pasado. Entonces lo que hago así, me capturaron la computadora, bueno, como tengo software legal, lo que hago es formateo el disco y reinstalo todo, reinstalo mis datos, y bueno, perderé un día de trabajo en hacer todo eso y perderé 3, 4, 5 días de trabajo en los datos que tengo en mi disco rígido, pero bueno, no pago rescate. Ahora, ¿qué sucede si de la misma manera en enero me secuestran el aire acondicionado de mi casa? Fíjense, no estoy diciendo una cosa loca, ¿eh? Estoy diciendo que me encriptan el aire acondicionado de mi casa, que me lo llevan a 30 grados en calefacción, con lo cual la única solución que tengo es desenchufarlo. ¿Y cómo hago yo para formatear el aire acondicionado de mi casa para que vuelva a arrancar desde cero? De vuelta, estoy diciendo que esto no es ciencia ficción, esto es posible. ¿Por qué? Porque hoy en día el aire acondicionado, vamos a ver después algunos ejemplos, el aire acondicionado, el microondas, el horno eléctrico, está todo conectado a Internet. En una casa moderna, en una casa de las actuales, es mayoritariamente todo eléctrico y está conectado a Internet. ¿Para qué? Para prender el aire acondicionado cuando yo estoy a 10 minutos de mi casa. Es decir, no confiar en que salí del trabajo a las 6 de la tarde y que voy a llegar a mi casa 7 menos 20. Y no, porque puedo tener problemas de tráfico. Justo me crucé cuando estaba saliendo con un amigo y nos fuimos a tomar una cerveza y prendí el aire acondicionado innecesariamente. Entonces cuando estoy a 10 minutos de mi casa, o si quiero cuando estoy llegando al garage, enciendo con una aplicación en mi teléfono el equipo de aire acondicionado. Eso existe y desde hace más o menos 4 años se está vendiendo en nuestro país. Entonces, tengo que tener seguridad, no tienen que los virus poder instalarse fácilmente en mis dispositivos. El caso es el ransomware que mencionamos recién, que me secuestran un dispositivo o una computadora. En el hogar dijimos que tenemos aire acondicionado, horno eléctrico, cafetera, microondas conectados a Internet. El televisor hoy en día está conectado a Internet, con lo cual yo inclusive el televisor, si es un Android compatible, lo puedo manejar desde mi teléfono. Y el auto, si es Android compatible, también lo puedo manejar desde mi teléfono. Es decir, los autos actualmente no vienen con GPS incluido, sino que usan el GPS de Google en el auto. Y en la pantalla lo que hacen es mostrar la conexión del auto con mi teléfono celular. Entonces, mientras lo cargo el teléfono celular, también se está comunicando entre Bluetooth por un lado y la conexión física del cable por el otro, y puedo estar mostrando en la pantalla del auto por dónde estoy circulando y toda la información de quién me llama por teléfono, todo a través de la conexión. Entonces, ese es otro ejemplo. Para la telemedición y telecontrol, ¿qué sentido tiene enviar a una persona para que levante el estado de los medidores de energía eléctrica cuando es una información que yo puedo recabar a distancia una vez por mes? O si quiero 2 veces por mes para ir fraccionando el consumo. Es una tarea tediosa, innecesaria. ¿Para qué voy a gastar una persona? Por el otro lado también, ¿qué sentido tiene que yo envíe en las ciudades, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires,
a un camioncito con una persona que va mirando a ver qué luces están apagadas durante la noche, es decir, que están quemadas, y qué luces están prendidas durante el día, es decir, que está fallando la fotocélula. Entonces, me resulta mucho más fácil ponerle un zócalo inteligente que me diga si está prendida o está apagada. Entonces yo, una vez cada 15 minutos, voy interrogando a cada uno de esos zócalos inteligentes para detectar si está funcionando o no está funcionando la lámpara, si tendría que estar encendida o tendría que estar apagada. Eso es entonces telemedición y telecontrol. Y después tenemos dispositivos que van sobre nuestro cuerpo, para cosas simples como por ejemplo medir la temperatura corporal para verificar si necesito calefacción o refrigeración, o algunas aplicaciones que vamos a ver en un video un poco más adelante. Después tenemos nanosensores que nos permiten tragarnos una pastilla en la cual tenemos transductores y que permitan enviar información de, por ejemplo, el estómago, de todo el tracto digestivo en tiempo real en forma incruenta, porque hay pacientes que no admiten o una videocolonoscopía o una endoscopía, entonces le hacemos tragar una pastilla inteligente que va migrando y que después sigue todo el circuito de del intestino y terminamos el día siguiente tirándolo. Entonces, ¿qué es Internet de las Cosas? Es utilizar Internet para, y acá aparece una palabra fundamental, sensores. Tenemos sensores conectados a cosas y esas cosas a través de microcontroladores se conectan a través de la red global Internet y por medio de aplicaciones y comunicaciones podemos o bien manejarlas de aplicaciones en la red o bien por medio de teléfonos celulares tomar decisiones y generar la activación o desactivación de lo que llamamos actuadores. Entonces, palabra número 1, sensores para medir temperatura, nivel de agua, y actuadores que son los que nos permiten activar una bomba para llenar un tanque de agua, activar un ventilador para disminuir la temperatura, aumentar un calefactor para aumentar la temperatura. Y todo eso nos permite manejar el entorno, la casa, el hombre, la persona, y un vehículo. Entonces, tenemos infinidad de redes conectadas, interconectadas entre sí, usando Internet como un vínculo. En el año 2020 se estimaron 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Es decir, 50.000 millones, lo cual significa que teníamos varios dispositivos por persona. Es decir, la cuenta nos va a dar que teníamos más o menos 6 dispositivos por cada habitante. Si nosotros pensamos que en el medio de la Pampa o en el medio de África no tenemos conexión a Internet y no hay gente que esté conectada a Internet, seguramente nosotros nos ponemos a mirar en nuestra casa, vamos a tener 2 computadoras, una tablet, 3 teléfonos, el televisor, el equipo de música, el aire acondicionado, y bueno, vemos que tenemos una gran cantidad de dispositivos y de sistemas conectados a Internet. Mencionamos la palabra transductores. Entonces, los transductores son los que nos permiten a nosotros medir, por ejemplo, el estado de un automóvil. Detectar por dónde está el automóvil por medio de transductores y saber entonces cómo manejar los semáforos. Un caso concreto, y que les va a parecer a ustedes grotesco, pero es grotesco por lo simple. Un cruce de rutas en la provincia de Santa Fe, que tiene semáforos. Hasta hace un par de años, esos semáforos trabajaban en forma autónoma. Daban, por ejemplo, 1 minuto para cada sentido del cruce.
para cada una de las rutas del cruce. Claro, pero se daba que en el horario, por ejemplo, de entrada al colegio o entrada a las fábricas, el sentido preponderante era en una de las rutas, mientras que en el horario fuera de ese, el sentido preponderante era en la otra ruta, es decir, la que la cruzaba, porque venían los camiones que iban de paso por el lugar. Y si teníamos tiempos fijos, resultaba que estaba cortado el tránsito en el sentido de mayor tráfico, mientras en el sentido de la otra ruta no pasaba nadie porque no era el horario en el cual había tráfico. Lo que se hizo fue poner detectores de proximidad de los autos, con lo cual se reguló, fíjense qué pavada que estoy diciendo, se reguló el flujo de tránsito a demanda de acuerdo con el tránsito que había en cada una de las rutas. Y eso permitió, en promedio, créase o no, ahorrar 15 minutos por día a la gente que usaba que tenía que pasar por ese cruce. Estamos hablando de ahorrar 15 minutos de vida contaminando con un auto, regulando, es decir, sin movimiento, y algo tan simple como poner la información que generamos por la proximidad al servicio de la comunidad. Hay infinidad de dispositivos que pueden conectarse a Internet, desde, por ejemplo, puentes para ver si un puente se está deteriorando, si hay mucha carga de camiones que pueden llegar a poner en riesgo la estabilidad del puente, el estado de la pista, de la calzada, si está húmedo. Bueno, tengo un puente, una máquina agrícola que puedo conectarla para comandar la distancia y saber lo que tiene que hacer. Dijimos que el sistema de tráfico, el sistema de parking, de estacionamiento, que ya no tiene por qué estar conectado a través de cables, sino que puedo inalámbricamente comunicarme y saber que el propietario de la tarjeta número tal, que está cargada, está utilizando el estacionamiento durante 2 horas y de la tarjeta que ha precargado se le descuenta el costo de ese estacionamiento. Cosa que se da, por ejemplo, en San Isidro, tal cual como lo estoy diciendo. Los electrodomésticos, la heladera que se comunica directamente con el supermercado en el cual yo hago las compras para decirle, poneme 2 packs de leche que me estoy quedando sin leche. Fíjense que estamos abriendo una enorme cantidad de puertitas de aplicaciones, los sistemas de seguridad de nuestras casas, porque la conexión a través de una línea telefónica es vulnerable porque viene un delincuente, me corta la línea telefónica o me bloquea la línea de celular si estoy usando celular, mientras que si utilizo un sistema de comunicación más sofisticado y más seguro, aumento la confiabilidad de la comunicación y la seguridad. Tenemos entonces dispositivos que se conectan con una plataforma, que sería el vínculo, y que a través de aplicaciones puedo llegar a sacar lo que se llaman las analíticas, es decir, conclusiones. Acá hay un mundo que va desde la comunicación, el procesamiento de todo ese paquete de información para presentar esa información de una manera que le sea útil al usuario. También podemos llegar a detectar fallas, como por ejemplo, se me gastaron los frenos traseros. Entonces, el sistema me marca que, que los frenos traseros necesitan recambio, y esa información, que en un auto, por ejemplo, es muchísima. Piensen ustedes que un auto de calle, digamos un auto común, hoy en día tiene entre 7 y 15 computadoras interconectadas entre sí. Toda esa información se procesa y periódicamente se puede llegar a transmitir
a la empresa de fabricante del automóvil. Entonces, detectamos de que los frenos traseros requieren cambio, con lo cual me puedo llegar a conectar con el taller mecánico que tenga menor demora en hacer el servicio, el trabajo, y como lo hago con antelación, reservando el lugar, el costo debería ser menor. Entonces no es que caigo en el taller mecánico y digo, buenas, arrégleme, con lo cual le armo un desbarajuste en toda la programación, sino que le digo, mire, me estoy quedando sin frenos. Bueno, me dice, véngase el viernes a las 9 de la mañana. Con lo cual, en ese caso, supuestamente la tarifa debería ser menor. Entonces, me queda en la agenda mía, en el calendario de Google, la información de que he reservado turno con el mecánico. Al mecánico le llega la solicitud de turno y con lo cual prevé, se trata de un Renault Sandero, entonces ya, y se quedó sin frenos traseros, bueno, entonces ya voy y busco las pastillas de freno que necesito, todo el sistema de freno para ese auto, gano tiempo, porque no tengo que salir corriendo y perder y gastar combustible para ir a comprar unas pastillas de freno, sino que hago la compra el día anterior, me manejo sin stock y tiene un montón de ventajas porque salgo una vez en el día a hacer todas las compras de repuestos que necesito para el día siguiente o para los 2 días siguientes y economizo tiempo y economizo combustible y contamino mucho menos. También le envío información al fabricante de manera de detectar, por ejemplo, de que se gastan mucho más los frenos traseros que los frenos delanteros en esta partida de autos, por lo tanto, lo que hace es rediseñar, por ejemplo, la distancia entre ejes, con lo cual, fíjense que lo que hice fue cambiar de un modelo de auto a otro modelo de auto con la información que le envió el cliente o los clientes. Repasemos entonces. Tenemos aplicaciones para fitness y salud, en el cual puedo llegar a medir en tiempo real y a distancia el ritmo cardíaco, la presión, todos los datos de funcionamiento de mi organismo y tomar decisiones a distancia. Y también tenemos interacciones en la vida cotidiana. Si nosotros, por ejemplo, acá tenemos una señora que está en una florería en la cual está comprando orquídeas. Esas orquídeas tienen algún tipo de transductor de RFID que se comunican con una terminal. La terminal más popular y más lógica que utilicemos hoy en día es el teléfono. Entonces tenemos una aplicación en el teléfono que se interconecta con las orquídeas y le dicen, las orquídeas le dicen a la aplicación dónde fueron producidas, el costo y qué tipo de pesticidas fueron utilizados. Entonces fíjense que no es nada alocado decir que estas orquídeas vinieron de los Países Bajos, que no usaron pesticidas y son, digamos, 20 euros, digamos que son caritas, pero bueno, es el costo del lugar. Y me aparece la representación para identificar que efectivamente se trata de lo que estoy viendo en ese momento. Bien, dejemos a la señora por un momento. Un auto se está moviendo en una calle, se pone la luz en rojo para los peatones, y hay una persona que está hablando por teléfono celular muy entretenida y se larga a cruzar sin darse cuenta de que se había puesto el semáforo peatonal en rojo. El automóvil lo golpea. El auto automáticamente detecta el impacto, se comunica sin necesidad de que nadie llame al SAME, sino que el auto se conecta directamente con el sistema de salud de la ciudad
y el sistema de salud de la ciudad le manda la ambulancia que esté libre más cercana. Reciben la información, la ambulancia recibe la información más en tiempo real de dónde se produjo el accidente, y el acompañante del conductor lee en un mapa de Google cuál es el mejor camino, elige de las distintas opciones de acuerdo con el estado del tránsito, cuál es el mejor camino. Entonces, de las varias alternativas, elige una, y luego, como si fuera en una pantalla grande, le transfiere al conductor el camino elegido. Entonces el conductor puede ver, sin que le interfiera, por supuesto, porque fíjense que es traslúcida el parabrisas, le permite ver cuál es el mejor camino posible, o se lo pone en el display que tiene el automóvil. Cuando llegan al lugar, felizmente no fue nada serio, entonces, pero de cualquier manera le dan una medicación para el dolor, le dan la antitetánica si tuvo un roce contra el piso, y en una tablet el medicamento le dice que le aplicaron 1/10 de miligramo de una determinada droga, de fentanil en este caso, al paciente para paliar el dolor. Entonces, se le están monitoreando los parámetros vitales en forma inalámbrica. Fíjense que aquí no hay cables, se está monitoreando entonces, de manera que cuando llega al hospital, se comunican con la recepción del hospital y ya automáticamente se lo deriva, si es un caso grave, a terapia intensiva, si es un caso moderado, a terapia intermedia, y si es unos raspones, simplemente a la guardia, como para que le hagan las curaciones. Se gana mucho tiempo. No es necesaria interpretación por parte del usuario, sino que aquí hay un conjunto de información preprocesada. Vamos a volver a esta imagen en unos minutos. Entonces, no se pierde tiempo en diagnóstico y tratamiento del paciente. Y al mismo tiempo, le llega un mensaje a la señora que estaba comprando las flores, diciéndole que su marido, Lars, tuvo un accidente que no es nada grave, que está en el hospital del norte, y que está en la guardia, que le están haciendo unas curaciones. Fíjense que lo que estuve mencionando, no hay nada que sea ciencia ficción. Es todo real, es todo disponible hoy en día. Vayamos para atrás un minuto. Aquí vemos que tenemos, por un lado, nosotros acá no le estamos pasando toda la información desde el sensor, desde el transductor que tenía en el dedo el paciente, no le estamos pasando toda la información a la estación de recepción, sino que le estamos pasando una conclusión. Hemos procesado los datos y se los hemos transmitido, pero lo importante, lo que necesita, ¿a dónde tiene que ir el paciente? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque aparece un rubro muy importante, que es lo que se llama Edge Computing, computación en el borde. Es decir, aquí hubo un preprocesamiento de manera de minimizar el tráfico de información a través de la red. Entonces, esa computación en el borde lo que hace es decidir qué es lo importante y qué es lo accesorio. Y con lo importante y lo accesorio, decido la información que yo transmite. Uso el canal menos de lo que usaría si transmitiera toda la información cruda
y que tuviera que procesarla a la estación de recepción en la entrada del hospital. Y por otro lado, aparece otro invitado novedoso, la inteligencia artificial. La toma de decisiones en el lugar. Es decir, en el caso del semáforo en el cruce de rutas, las decisiones se toman en el lugar. Se detecta a través de sensores en qué sentido tengo flujo mayoritario y tomo decisiones de decir en qué sentido quiero habilitar mayor tiempo el tránsito vehicular. Entonces aquí aparecen Internet de las cosas, que nos hemos explayado desde el comienzo de la clase. Edge Computing, computación en el borde, ya no es un sensor crudo, bruto, tonto, sino que le pongo un microcontrolador con un programa que se encarga de preprocesar la información que me envía el sensor. Eso es Edge Computing, es decir, ya no tengo simplemente un microchip chiquitito que lee el conversor, no, sino que coloco un microcontrolador más poderoso que con bajo consumo me permite tomar decisiones en el lugar. Eso es Edge Computing, computación en el borde. Y al cual le podemos generar algoritmos de inteligencia artificial que vayan aprendiendo y tomando decisiones. Entonces, esos son los 3 rubros de la tecnología más importantes. La modernidad se manifiesta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Se utiliza hoy en día también, por ejemplo, para aquellos que hemos sido fanáticos de Star Trek, el médico de la estación tenía lo que llamaba el tricorder, que era una maquinita divertida como esta que estamos mostrando, que parece tiene forma de una maquinita tragamonedas, pero en realidad lo que hacía era aproximarla al paciente y detectar sin necesidad de hacer un diagnóstico humano qué situación estaba el paciente. Entonces hoy existe un tricorder que permite detectar hasta 34 enfermedades por medio de sensores. Pongo otro caso. Esto es de hace unos años, en el cual también muestra un poco la situación de la burocracia en nuestro país. Detectamos hace unos años, en un estudio hecho en la universidad, que se utilizaba inadecuadamente las camas, los sitios de terapia intensiva, que bueno, con la pandemia han tenido una preponderancia, una importancia en la vida cotidiana, en los lugares disponibles en terapia intensiva, muy, muy importante. Entonces se detectó de que se enviaba a terapia intensiva a pacientes que debían ser monitoreados. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron, por ejemplo, una taquicardia temporaria, es decir, que el corazón se les enloqueció por un rato, pero entonces había que ver qué significaba eso. Entonces se los mandaba a terapia intensiva. ¿Por qué? Por el instrumental que había. Se pensó, entonces, de que podía derivarse a una cama de terapia intermedia poniéndole los adecuados transductores para el paciente para medir la oxigenación de la sangre, el ritmo cardíaco, la presión, etc. Todo esos transductores que se le ponían en forma inalámbrica, porque lo peor que le puede pasar a un paciente es despertarse y verse todo cableado. Psicológicamente los afecta mucho. Entonces lo que se decidió fue hacer una sala de terapia intermedia, pensar en una sala de terapia intermedia que tuviera un montón de transductores, hasta inclusive un transductor que le permitía, por cambios en el lóbulo de la oreja, sin actuar en forma invasiva, es decir, sin tener que pinchar permanentemente al paciente, medir en forma aproximada la glucemia,
Aproximada significa con un error del 10%. Y eso era para detectar picos de glucemia, no que la glucemia variara en un pequeño entorno, sino que era para detectar que se había disparado la glucemia, con lo cual indicaba problemas serios en el paciente con diabetes. Bueno, todos esos transductores se comunicaban a una estación de concentradora, que podía ser un teléfono, y eso se transmitía a una oficina de control. Pero lo importante es que ahí un técnico podía estar monitoreando 8 o 10 pacientes simultáneamente y no que estuviera al lado de cada paciente. Entonces, en un paciente que había tenido un trastorno cardíaco, se le decía, bueno, si el ritmo cardíaco sube por encima de 90, que suena una alarma. Y al lado teníamos un paciente que era diabético y que cuando el azúcar en la sangre, la glucemia, suba por encima de tal valor, avísame. Entonces, un mismo técnico podía estar supervisando 8, 10, 12 pacientes simultáneamente, con lo cual significaba un uso mucho más racional de la información. Entonces, esa es otra aplicación también de la bioingeniería, de la telemedicina. Bueno, ahí nos encontramos con un problema que parece ridículo. En ese momento, el ANMAT nos exigía de que tuviéramos un farmacéutico full time en el equipo de desarrollo. Es decir, un farmacéutico contratado que se le pagaba un sueldo y que no tenía ninguna función que hacer, porque ¿qué tenía que ver un farmacéutico con esto? No se pinchaba al paciente, no había ningún riesgo de vida porque era solamente monitorearlo, pero bueno, simplemente ese evento de tener que pagarle 13 sueldos por año a un farmacéutico para que estuviera leyendo las redes sociales, hizo que el proyecto fuera inviable por razones de costeo. Bueno, estamos hablando aquí entonces de la incorporación de sensores de edge computing y de inteligencia artificial en la telemedicina. Entonces, todo esto comenzó en el año 99 con un grupo del MIT que trabajaba sobre identificación por radiofrecuencia y que, fíjense cómo ha ido progresando la cantidad de dispositivos conectados a Internet. De 500 millones en el año 2003 a 50.000 millones en el año 2020. Lo cual hace que pasamos, en el término de 17 años, del 8 de cada 100 personas estaban conectadas a Internet, tenían dispositivos conectados a Internet en el año 2003, a que en el año 2020 cada persona tuviera 6,58 dispositivos conectados a Internet. En el año 2007 se dio de que se igualó la cantidad de dispositivos conectados a Internet con la cantidad de habitantes en el mundo. Y acá nos aparece, esta es una pirámide que ustedes van a ver replicada. Hoy en día se usa muchísimo esta pirámide. Lo que nosotros obtenemos de Internet es datos. De vuelta, escribo Cortex. ¿Qué me aparecen? Datos. ¿Qué es lo que no recomendamos que hagan? Cuando ustedes escriben algo, hacen una búsqueda, empezar a descargar archivos para leerlos después. La experiencia indica que eso no se lee nunca. Lo que hacemos es ocupar espacio en disco y creemos que estamos resolviendo el problema y no lo estamos resolviendo. Entonces, cuando uno tiene que hacer búsqueda bibliográfica, la recomendación es hacer esa búsqueda bibliográfica cuando uno tenga la certeza que va a disponer de un par de horas para esa búsqueda. Entonces, buscar, leer y descargar aquello que realmente coincide con lo que uno está necesitando. Es una verdad de perogrullo, no tiene nada que ver con nuestra materia, pero es una forma de trabajar en forma prolija, en forma ordenada. Entonces, obtenemos
obtenemos datos. Esos datos, cuando nosotros los leemos y determinamos que eso de córtex es sobre el microcontrolador y no sobre el cerebro o sobre el juego, cuando seleccionamos con criterio pasa a tomar nombre de información. Cuando la información la procesamos y la incorporamos a nuestro, lo que se llama el acervo cultural, significa que la digerimos, nos quedó dentro. Nuestro objetivo es que cuando ustedes terminen la cursada y presenten su proyecto, hayan incorporado cómo hacer un diseño, cómo programar, cómo ponerlo en funcionamiento, que eso lo hayan incorporado, que si ustedes cuando cursen una materia posterior que lo necesiten, lo tienen incorporado, actúan en forma automática porque ya conocen el tema. ¿Mm? Eso es conocimiento. Uno, cuando está conduciendo un automóvil, no piensa, ahora voy a poner la cuarta, sino que actúa en forma automática. Y luego, ese conocimiento se convierte con el paso del tiempo y con el paso de los años en sabiduría. Lo incorporamos, todo ese proceso, que estamos diciendo que lleva años, lo incorporamos como sabiduría. Entonces, esta pirámide arranca de los bytes crudos y terminan en la sabiduría del maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias. Todo esto entonces arranca de transductores que me permiten medir parámetros físicos, que me permiten leer el estado de una calle y obtener información del movimiento que hay en una calle y de datos de seguridad. Y todo se concentra en la necesidad de conectividad. Entonces, tenemos transductores por un lado, necesitamos conectividad por el otro lado, y que esa conectividad se da básicamente hoy en día a través de la forma inalámbrica. Le estamos exigiendo a los proveedores de Internet que incrementen su capacidad de transmisión de datos permanentemente. Ya no alcanza solamente con navegar, sino que vamos a tener el televisor conectado a Internet porque vamos a ver una película en Amazon Prime o en Netflix. Vamos a estar leyendo diarios, escuchando música, escuchando radio, todo a través de Internet. Entonces necesitamos direcciones de IP. Las direcciones de IP es el equivalente de la dirección de nuestra casa. Es la forma de identificar en forma unívoca un dispositivo, y bueno, se produjo un gran salto que fue el pasaje de la dirección que se llamaba IPv4 a IPv6, en el cual se ampliaron la cantidad de dispositivos conectados a Internet, porque en lugar de ser Medrano 951 pasó a ser Medrano 0000000000951. Entonces, en esa ampliación que fue automática y fue no traumática, si ustedes se fijan cuál es la dirección de Google, van a ver que es un montonazo de bits que me aparecen en la dirección de Google. Permite, bueno, y aquí viene la locura de los que les gusta escribir documentos sobre divulgación científica, que puedo llegar a numerar cada uno de los granos de arena de una playa. Bueno, no me interesa, no es lo importante. Tenemos hoy una forma de identificar los dispositivos en forma unívoca y sin inconvenientes. En la vida cotidiana tenemos gente conectándose a cosas. Por ejemplo, cuando estoy haciendo fitness, tengo zapatillas inteligentes que se conectan con el celular, y el celular transmite datos a Internet, y eso permite que mi médico esté siguiéndome, o en el hospital detecten de que me desmayé y me caí en la calle y puedan llegar a geolocalizarme para venirme a buscar sin que yo tenga que avisar nada. Los automóviles se comunican
como para que, por ejemplo, la policía pueda llegar a identificar un vehículo, es decir, el sistema de detección de patentes es un caso concreto. El movimiento de los autos permite identificarse, permite que le avise a una estación de servicio que estoy aproximándome para que me espere un empleado, porque hay estaciones de servicio en la cual por el frío el empleado está metido adentro del aire acondicionado, de la calefacción, entonces le aviso de que estoy llegando y que me vaya preparando el surtidor que voy a cargar en nafta premium. Y de esta manera también puedo llegar a avisarles de que tuve un problema, una falla en el auto, y que me esperen con las herramientas como para efectuar el cambio de neumático que se me está desinflando. Tenemos redes de traductores flexibles, como nosotros mostramos antes, que en la playa de estacionamiento los traductores se conectaban entre sí y luego se conectaban con un gateway, que sería el nudo. Acá aparece gateway, que es el que me permite comunicarme con internet, y me llegan al usuario final o a una terminal de computadora, o bien a aplicaciones en el teléfono celular. Lo puedo aplicar para medicina, en el cual hago telemedición. Lo puedo aplicar en centros comerciales para hacerlos más confortables. Por ejemplo, las escaleras que son reversibles y que detectan que se acercó un pasajero al piso superior para hacerla descendente, o al piso inferior para hacerla ascendente. Eso existen en nuestro país. Y después cámaras inteligentes. Y acá tenemos un excelente ejemplo de lo que hablamos antes de Edge Computing y de inteligencia artificial. Tenemos una cámara que no solamente detecta vehículos, sino cuando los vehículos colisionan. Entonces, esa cámara está conectada en forma inalámbrica con un centro de control, y que detectó que un auto chocó a otro. Con lo cual, la decisión, el Edge Computing en la cámara, no solamente fue una imagen, sino que detectó de que hubo un choque, y de eso se procesó a través de inteligencia artificial. Dice, este choque dejó un montón de restos en la calzada, se va a tener que cortar el tránsito por un rato, con lo cual se le avisa a la central de comunicaciones para decirles, no saquen los ómnibus del colegio porque no van a poder circular, avisar al aeropuerto de que se está cortando el tránsito de vehículos que iban hacia el aeropuerto, como para que reformulen el plan de vuelos, y también al sistema inteligente que pone un aviso en un cartel, que esos tenemos nosotros en Buenos Aires, y que me dicen, no tome por esta calle que está congestionada porque hubo un accidente, tome por una ruta alternativa. Todo eso fue Internet de las Cosas con sensores, una cámara, inteligencia con Edge Computing, un procesador poderoso que detecta imágenes, detecta en las imágenes un choque, y luego con inteligencia artificial, porque va a ir aprendiendo los distintos tipos de choques que puede llegar a haber, y avisar solamente un paquetito de información diciendo hubo un choque importante acá. No le estoy enviando permanentemente todas las fotos que estoy tomando cada 5 segundos, o cada 3 segundos, o cada 1 segundo, sino que le envío la información preprocesada, es decir, que utilizo el canal de comunicación lo menos posible. Y para redondear, hoy vamos a hablar de Internet de las Cosas industrial. Internet de las Cosas sirve para conectar dispositivos de la vida cotidiana, heladera, teléfono, transductores a Internet,
con flujo de datos esporádico. Y acá lo que estamos introduciendo es qué pasa en la industria. Es un cambio importante, porque la industria tiene objetivos distintos a la casa. Es decir, en la casa yo voy a querer conectar mi microondas en el cual dejé la comida para que cuando llegue a la noche esté caliente, pero en el caso de Internet de las Cosas industrial, tengo maquinaria pesada, equipamiento, tengo robots que están conectados a Internet, por ejemplo, en una fábrica de autos, tengo un montón de robots, que esos robots son una inversión a largo plazo. Estos robots se pagan en 10 o 20 años. Voy a fabricar autos distintos. Es decir, dentro de 10 años voy a estar fabricando automóviles distintos a los que fabrico hoy. Los robots se reprogramarán para fabricar un auto distinto. Esa reprogramación puede venir por Internet. Es decir, que en este caso, claro, tengo que estar muy seguro de lo que yo conecto a Internet y de lo que recibo por Internet, porque si no, ¿se imaginan un robot que se vuelva loco, el desastre que puede llegar a ser? Por lo cual, los objetivos son distintos. Aprender el microondas que manejar un robot de una fábrica de autos a distancia. Comparación. Internet de las cosas común tiene que ser bajo costo. No me tiene que afectar el costo del equipo de aire acondicionado, la incorporación de Internet de las cosas. Voy a fabricar miles o decenas de miles de equipos de aire acondicionado de esa forma. Son todos idénticos entre sí. Están pensados para trabajar con el ser humano que lo va a estar controlando desde el auto cuando esté llegando para que arranque y que esté a la temperatura que yo deseo cuando llego a casa. Es el ámbito hogareño, temperaturas de, qué sé yo, desde 5 grados bajo cero a 35 grados. Ese ámbito hogareño, nada del otro mundo. Vida útil corta, porque bueno, yo voy a cambiar el microondas dentro de 10 años a lo sumo, o el teléfono celular en 3 años. Y aparte, esa información la puedo difundir entre múltiples aplicaciones. Es decir, el microondas lo pueden llegar a manejar mi tablet, el celular mío, el de mi esposa. Múltiples aplicaciones en cada uno de los teléfonos me permiten manejar el microondas. Pero en Internet de las Cosas industrial se requiere fuerte seguridad para que nadie me meta un virus y me vuelva loco los robots y haga destrozos. Muy alta confiabilidad porque hay mucha plata en juego. Tengo que evitar de que se me pare la línea de producción. Son dispositivos que se encargan de supervisar el funcionamiento e enviarle información a distancia a quien tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, una fábrica de electrónicos que está en Tierra del Fuego y que está controlada desde La Plata, de la ciudad de La Plata. Entonces, ahí tengo que hacer llegar la información necesaria para la gestión. Con poca intervención humana, en una planta de armado de automóviles con robots, el ser humano molesta. Inclusive hay fábricas que trabajan sin luz porque los robots no necesitan luz. Preparada para trabajar en ambientes adversos. Quien haya visto lo que es una planta de soldado de automóviles va a ver que hay arcos eléctricos, chispas que vuelan por todos lados. Es decir, eso significa de que es un ambiente adverso, alta temperatura, fuerte interferencia electromagnética, con una vida útil prolongada porque tendré que, la inversión enorme que hice, la tendré que distribuir en 10 o 20 años de uso del sistema para garantizar su rentabilidad, y le agregan datos a los sistemas empresariales, es decir, le avisan a la conducción de la empresa de que se están produciendo 3 autos menos por día de los que podía llegar a producir.
En producción y manufactura es fácil colocar transductores en una línea de producción para detectar cuándo se está produciendo la falta de algún componente, de algún dispositivo o se bloqueó algo, y eso se generan advertencias inmediatas. Recuerden la idea de la computación en el borde, de la edge computing, que se encarga de preprocesar datos, poniendo inteligencia al lado del sensor y no transmitiendo enorme cantidad de paquetes de datos crudos que después lo tienen que procesar en una central. Entonces se toman decisiones en el lugar, se avisa solamente lo trascendente. Si está todo funcionando bien, no tengo que enviar ningún aviso. Dijimos fábricas sin luz con robots, y estos robots, fíjense que acá tenemos todo un conjunto de robots que son máquinas de movimientos muy complejos con toneladas de peso, es decir, ustedes imagínense lo que significa toneladas de peso de estas soldadoras moviéndose en forma incoherente, pueden producir enormes destrozos. Nos permite aumentar notablemente la productividad. Esto es un punto importante porque estamos reemplazando seres humanos. Y es un tema que requiere un análisis que no es el objetivo nuestro, pero sí pensemos, ¿qué va a pasar, sobre todo ustedes que son jóvenes, en el mundo que les va a tocar vivir, que el ser humano va a estar siendo empujado de las cadenas de producción y tener que dedicarse a otro tipo de tareas? Entonces, va a darse en un tiempo mayor o menor que los conductores humanos van a ser opcionales. Ya existen en el mundo sistemas de transporte público conducidos por robots, por máquinas, por computadoras. Entonces hay que imaginar, es un tema muy complejo, pero ustedes van a tener que encontrarse con un mundo en el cual el ser humano va a ser desplazado de tareas que hace hoy cotidianamente y en las cuales es fácilmente reemplazable por una máquina. Entonces, hoy en día, Internet de las Cosas permite aumentar la productividad. Y para terminar hoy, en esta ronda de introducción, ejemplos. Un avión tiene turbinas. General Electric Aviation fabrica turbinas. Ha incorporado transductores en cada turbina, de manera que detecta fallas, algún tipo de aviso premonitorio de mal funcionamiento de las turbinas, de manera que cuando el avión llega a destino, se sabe que está vibrando el ala B4 de la turbina 2. Entonces se lo está esperando con las piezas de repuesto, con el personal necesario para efectuar el cambio. Y eso significa entonces que el gasto de incorporarle sensores e Internet de las cosas para que se comunique y que mande el aviso y todo el edge computing y la inteligencia artificial y todo eso, significa que cuando llega a destino está parado muy poco tiempo el avión. Y lo que se busca justamente es eso, que los aviones estén parados el menor tiempo posible. Entonces, ahí es el caso del funcionamiento de un avión, es que piensen ustedes que un Boeing 737 desde Nueva York a Los Ángeles genera 120 terabytes de datos. Uno puede estar muy contento porque tiene en su computadora 2 tera. Piensen que en un vuelo el avión genera 60 discos rígidos de los que uno puede llegar a tener con mucho orgullo en su computadora. Todo esto es almacenado en el avión y cuando se llega a destino se transmiten a la red de la empresa fabricante del avión. Y permite detectar, por ejemplo, cuando hay que empezar a cambiar cables, porque el cableado de los aviones tiene que ser mantenido periódicamente, bueno, y esto garantiza el mantenimiento y la salud del avión. Ejemplo 2. En los automóviles. General Motors
en Estados Unidos incorporó estaciones distribuidas en distintos estados que son, llamémoslo, abrelatas gigantes. Cuando un auto de General Motors colisiona y se deforma y quedan aprisionados en su interior pasajeros, sale automáticamente disparada una de estas estaciones que tiene todo el equipamiento y el herramental necesario como para abrir el automóvil en corto tiempo y sin riesgo, aunque mínimo riesgo, para poder rescatar a los ocupantes que salieron de la colisión. Konica Minolta incorpora desde hace años en sus máquinas una serie de transductores que determina, por ejemplo, cuando está empezando a fallar el cilindro de la fotocopiadora, de manera que se le avisa a la empresa que tiene esa fotocopiadora que el martes a las 3 de la mañana va a ir el personal de mantenimiento para cambiar el cilindro que está empezando a fallar. Y de esa manera no interfiere con el funcionamiento normal de la empresa, y cuando vuelvan a las 8 de la mañana se van a encontrar que la fotocopiadora está funcionando perfectamente. También para el caso de los ascensores, Thyssen, que es una empresa europea, incorporó sensores y también se le permite enviar, cuando se empieza a detectar una falla, enviar personal experto en esa falla con el material necesario para reparar esa falla. Es muy distinto de que haya una falla seria en el motor o en el sistema de manejo del contrapeso, a que quedó una puerta abierta en el 4º piso. Con lo cual el procedimiento en un caso es enviar personal especializado, en el otro caso es decirle al encargado del edificio, anda a cerrar la puerta del 4º piso. Entonces fíjense que es necesario procesar los datos para generar información. Las autopistas, en nuestro país tenemos autopistas iluminadas. Por ejemplo, San Luis tiene 200 kilómetros de la Ruta 7 iluminados permanentemente. Me ha tocado circular de noche en esa ruta y encontrar que, que no tengo nadie a la vista, ni para adelante ni para atrás. Y sin embargo están las luces prendidas. Entonces, ¿no sería mucho más razonable que cuando se detecta en una ruta con un movimiento pequeño de vehículos, que se vayan encendiendo las luces 1 kilómetro para adelante y medio kilómetro para atrás, por ejemplo? Bueno, eso lo detectaría el movimiento, o sea, se activaría con el movimiento del auto, y es simple. Otro ejemplo es en el transporte de cargas en ferrocarriles. Quien vaya a una estación de carga de ferrocarriles se va a encontrar, por ejemplo, en Retiro, vehículos o vagones del ferrocarril Roca. Dice, no, pero el ferrocarril Roca llega a Constitución. Claro, pero hay un ramal que va desde Temperley hasta Aedo, y después desde Aedo también hay otro ramal que llega hasta el ferrocarril San Martín, y que ese sí llega a Retiro. Entonces me encuentro con un vagón del Roca y el gerente del Roca dice, ¿dónde está el vagón que me permite transmitir, transportar ganado, y que no lo encuentro? Entonces es un tema bastante complicado la localización de los vagones. Entonces se le pone a esos vagones algún sistema de identificación de que cuando pasa por un punto separado 30 kilómetros uno del otro, voy haciendo un seguimiento en tiempo casi real de la ubicación de cada vagón. Entonces puedo identificar, por ejemplo, el caso complejo es el de los de transporte de combustible, dónde está cada uno de los vagones, y tenerlo todo eso muestreado en una central de homogeneización de cargas. Entonces sé dónde está cada dispositivo, cada vehículo, cada vagón. Y para terminar, un caso que es
complicado de explicar, que es el de los centros comerciales y en particular la de los supermercados. En los supermercados modernos, uno mira hacia el techo y se encuentra con lo que parecieran router Wi-Fi, pero uno se fija en el teléfono y no tiene Wi-Fi disponible. Esto es todo justamente al revés. En lugar de proveerme conectividad, lo que hacen es leer la circulación de los teléfonos. Entonces, ¿quién cuando entra a un supermercado desconecta el Wi-Fi o el Bluetooth del teléfono? Creo que todos los dejamos prendidos. Entonces, el supermercado detecta cómo me voy moviendo. Detecta cuáles son las zonas calientes por las cuales más tránsito hay. Y le venden a los proveedores de galletitas, por ejemplo, la ubicación. Le dicen, en este lugar hay mayor tránsito, entonces te cobro por ubicarte en este lugar. ¿Y cuántas veces nos pasa? Bueno, si ustedes se fijan, en todos los supermercados, los productos de uso cotidiano, típicamente la leche, está en el fondo recóndito. De manera que para comprar algo de uso cotidiano, como la leche, tengamos que recorrer todo el supermercado. Entonces, me van siguiendo a través de estas estaciones de lectura. Me van detectando dónde me paro. Y así, por ejemplo, pusieron habitualmente la cerveza al lado de los pañales para bebés. Porque detectaron que cuando se van a comprar pañales para bebés, también se compra cerveza, porque habitualmente son los hombres los que van a hacer las compras, ese tipo de compras. Con lo cual, nos tientan poniéndonos productos que vamos a consumir y que nos inducen a consumir. De la misma manera nos pasa a veces que estamos dando vueltas por la zona de quesos y seguimos viaje y al rato nos avisan a través del teléfono un mensaje de tipo push avisándonos oferta especial de queso brie. ¿Cómo sabían que yo quería comprar quesos? Bueno, porque detectaron que estuve un rato dando vueltas en la góndola de quesos. Bueno, este es un ejemplo inverso de Internet de las cosas. Buscamos optimizar la generación y el consumo de energía, logrando de que el exceso de energía que puedo llegar a generar yo a través de paneles solares y no lo estoy consumiendo, volcarlo a la red y cobrar por ello. Las empresas que están trabajando en Internet de las cosas son todas las que nos podamos llegar a nosotros imaginar. Y acá nos van a aparecer algunas que están vinculadas con lo que dijimos, por ejemplo, las empresas automotrices, Volkswagen, Audi, las empresas de GPS, y también nos aparecen empresas fabricantes de transductores como Honeywell, y nos sorprenden Heineken y Coca-Cola. Bueno, porque Heineken y Coca-Cola también controlan los dispensers de bebidas, los dispensers automáticos de bebida, a través de Internet de las cosas. Entonces, me avisan que el dispenser de Coca-Cola que está en el Dot Shopping, que está en el tercer piso, se está quedando sin Sprite. Entonces, el repositor va ya sabiendo que tiene que subir con el carrito de Sprite para reponer porque se está quedando sin Sprite. Entonces, con esto estamos diciendo, en todos los aspectos de la vida cotidiana, nos vamos a encontrar hoy con Internet de las cosas. ¿Preguntas?